Ahora nos preparamos para escuchar la palabra. Espero que esta semana, si no lo hiciste, te queda de tarea para la próxima, pero cada semana tú debes estar orando, no solamente para que el predicador exponga fielmente la palabra de Dios, sino también para que tú tengas un corazón y un oído entrenado y un corazón listo para recibir lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Te aseguro que vendrás muy diferente la próxima semana, el domingo, si tú pasas al menos 2-3 días en tus devocionales matutinos orando para que el Señor prepare tu corazón para recibir lo que Él va a decir el próximo domingo. Así que si no lo hiciste esta semana, te lo dejo de tarea y que sea un ejercicio habitual ya en ti, orar para tener un corazón manso, un corazón dispuesto, un corazón receptivo, un corazón enseñable y también un oído que se va entrenando en escuchar la palabra de Dios. Así cuando escuches otras cosas que parecen la palabra de Dios o que usan mal la palabra de Dios, te das cuenta de que esa no es la voz de Dios, aunque usen las palabras o algunas palabras de Dios. Pero necesitamos escuchar su voz detrás de lo que dice la Escritura en blanco y negro. Así que esta mañana hacemos un alto en el libro de Filipenses o la epístola a los Filipenses. Si alguien puede ponerme este ventilador, se lo voy a agradecer. Caleb o Josué, cualquiera, por favor. Hacemos un alto en la epístola a los Filipenses. Y recuerden que el domingo pasado, quizás algunos no vinieron porque como dijimos teníamos junta y se llena mucho el templo cuando tenemos un solo servicio, pero predicamos el domingo pasado, gracias Caleb, una de las secciones más hermosas de toda la Escritura, sin lugar a dudas, acerca de la encarnación, la humillación y la exaltación de Cristo en Filipenses 2, del 5 al 11. Cristo se autodespojó, se autohumilló, entregó su vida como un verdadero siervo para hacer la voluntad del Padre, amando a su pueblo como a sí mismo, su muerte como un verdadero sacrificio y su posterior, como vimos también, exaltación. Y ahora el Señor Jesús se le ha conferido un nombre, como vimos en el Salmo 89 precisamente al comenzar el servicio, que es sobre todo nombre, Jesús, en quien se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí terminamos en el texto de Filipenses 2 y hacemos un alto, una pausa hasta el primer domingo de enero, donde vamos a retomar, donde dejamos la carta a los Filipenses, pero no hemos hecho una pausa en nuestra serie, Edificando para la Gloria de Dios. Y nos parece que resultará interesante, y hemos escogido este mes de diciembre precisamente para esto, abrir el libro de Apocalipsis, porque creemos que este libro tiene mucho que hablarnos a nosotros hoy. Es un libro muy importante para nosotros como cristianos y precisamente en este pasaje de Filipenses tuvimos a bien hacer una pausa y hablar un poquito más de este Cristo que está exaltado, sentado en su trono y las profundas implicaciones que tiene para nosotros tener esta visión bíblica de quién es Cristo hoy. A veces tenemos una visión solamente en los evangelios, importante, estuvimos casi un año o más predicando el evangelio de Marcos, pero es importante entender ahora quién es Cristo hoy, dónde está Él, cómo está Él, cuáles son sus demandas para su pueblo, cómo su pueblo debe vivir a la luz de la eternidad y a la luz de la glorificación del Señor y su reinado presente, y quiénes somos nosotros bajo ese gobierno de Cristo sobre todo el universo y qué debemos hacer nosotros. Así que cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, ¿qué te viene a la mente? ¿O qué sube a tu corazón? Algunos dirán, ay pastor, qué miedo. Muchos piensan solamente en eventos finales. No hice el ejercicio, debía haberlo hecho, pero si le preguntamos a un cristiano de los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es tu libro preferido? Pocos dirán Apocalipsis, pocos. ¿O cuál es tu libro más leído? ¿Cuál es el libro que más tú lees, que más es común en ti manosearlo? Casi nadie dirá Apocalipsis. De hecho, la mayoría de los creyentes, y tenemos que decirlo, lamentablemente, ven Apocalipsis como algo oscuro, una zona oscura de la revelación de Dios, que es mejor no entrar ahí si no hace falta. Guerras apoteósicas o frenéticas, códigos extraños de descifrar, discusiones acerca de posiciones escatológicas del fin del mundo en cuanto al orden, al alcance de ciertos eventos,
Pero la verdad es que Apocalipsis no es un libro para confundirnos, no es un libro tan enigmático como parece, aunque sin duda es un género específico, tiene un lenguaje simbólico, hasta cinematográfico, de escenas. Pero Apocalipsis es, queridos hermanos, lo que Dios nos ha provisto en su palabra precisamente para conocer al Cristo bíblico, a Jesús, tal como Él es hoy mismo. No solamente lo que vemos, como decía en los evangelios, sino como el Cristo glorificado, el Señor sentado en su trono, el Rey soberano sobre todos los reyes. Y por eso precisamente es que hacemos un alto al terminar Filipenses 5, 2, 5 al 11. Porque necesitamos, hoy más que nunca y cada día, mirar al Evangelio de forma más profunda. Si pretendemos edificar nuestra iglesia de la manera correcta, la base de toda la exhortación que estamos haciendo para ser una iglesia saludable, para combatir unánimes, juntos, unidos por la fe del Evangelio, tener una misma mente y un mismo parecer, comportarnos como es digno de nuestra vocación para reflejar el carácter de Dios mediante nuestras relaciones. Todo esto pasa porque cada uno de nosotros tenga una visión clara de quién es Jesucristo ahora mismo. No simplemente un bebé en un pesebre que puede ser movido de un lado a otro, no la construcción humana de un Cristo terapeuta, empresario que te puede hacer rico, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Necesitamos una comprensión de quién es Jesús, su encarnación, su muerte en la cruz, su resurrección, su exaltación, su gobierno y su reino eterno, encarnado, glorificado, y cómo nosotros como iglesia debemos responder a eso, cómo debemos analizar y examinar nuestros corazones, nuestras prácticas. Porque si somos el pueblo de Cristo y decimos que amamos a Cristo, entonces tenemos que amar lo que Él ama y obedecer lo que Él dice. Delante de Juan el apóstol, libro de Apocalipsis, el velo entre el cielo y la tierra se descorre para que este hombre viera precisamente a Jesús como Él es en ese momento, ahora mismo, después de su glorificación. Aquel Juan que ponía su cabeza en el pecho de Cristo en los evangelios, ahora cae como muerto en Apocalipsis 1 ante tal majestad. Y repito, muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero en realidad el libro de Apocalipsis nos muestra la vida cristiana desde una perspectiva correcta. Los cristianos tienen sus pies puestos en este mundo, son ciudadanos del reino, pero también están en este mundo, aunque nuestro reino no es de este mundo. Entonces debemos aprender a vivir con una perspectiva celestial, eterna, espiritual, para poder entonces, a la luz de esa eternidad, poder andar como es digno en esta tierra bajo un enfoque correcto de lo que Dios demanda de nosotros y de cuál es la verdad. Entonces Apocalipsis es un llamado, en vez de ser algo enigmático para que tengamos miedo, o hay gente que dice, mejor yo no leo eso porque eso es para el final de la historia. No, Apocalipsis es un llamado a la perseverancia de la iglesia que está siendo perseguida por Domiciano, que está siendo perseguida por los emperadores y los césares de turno. Es un llamado a perseverar pacientemente en la tribulación, mientras esperamos la venida del reino de Cristo en toda su plenitud, sabiendo hoy que el cielo gobierna sobre esta tierra. Juan estaba, el último de los apóstoles, exiliado al final del primer siglo de la era cristiana en esta isla de Patmos, preso precisamente. ¿Saben por qué estaba preso, exiliado Juan en Patmos? Bueno, por no decir que Domiciano, el emperador de turno, era Dios, era el Señor. Juan predicaba con valentía y autoridad que solamente Cristo era el Señor. Y déjame decirte esto, mi hermano, a los cristianos del primer siglo no los perseguían
por decir que Cristo reinaba simplemente en sus corazones, una cosa religiosa, una cosa, bueno, están tranquilitos ahí en su religión. No, ellos decían abiertamente y vivían bajo esta verdad que Cristo era y es el Rey soberano sobre todos los reyes, o sea que Cristo es el Rey de Cuba ahora mismo. Y esto es una declaración profunda. Cristo dijo en Marcos capítulo 1, el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino llegará a su concreción final con la segunda venida de Cristo. Y nosotros en este reino estamos incluidos por la gracia de Dios. Porque ahora Él, que nos lavó con su sangre, nos ha constituido reyes y sacerdotes con Jesús, como veremos hoy. Así que leamos el pasaje en Apocalipsis 1. Solamente hoy estaremos en los versículos 1 al 8. Y vamos a estar explorando el mensaje a las iglesias y un poquito más en el culto especial que haremos. Digo especial porque es fuera de orden del domingo, el miércoles 25. Así que leemos Apocalipsis 1, versículos 1 al 8. Dice el comienzo de este libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, abre nuestros ojos. No podemos ver en nuestras fuerzas. Abre nuestros ojos para ver a Jesús como Él es ahora. Que nada de este mundo, que ningún hombre, ni doctrinas, ni cosas de este mundo nos deslumbre más que Él mismo. Porque el Evangelio no apunta a ninguna persona humana, a ningún rey humano, a ningún hombre descendiente de Adán, solamente al verdadero Adán, a Jesucristo. Por eso hoy te rogamos que nos muestres a Cristo. Muéstranos su hermosura, que nada nos distraiga, que nada sea más valioso que Él. Enséñanos a orar en el Espíritu. Danos tu sabiduría para entender quién es Cristo a quien servimos. Que podamos vivir aquí de este lado de la eternidad, en este lugar donde nos has colocado para servirte, enfocados con claridad inigualable de quiénes somos y defender esta verdad de quién eres tú. Y que esto también nos prepare, oh Dios, para participar en la cena que vamos a celebrar al final de este servicio, recordando así la muerte de nuestro Salvador por nosotros. Nos encomendamos a tu buena mano. Enséñanos a vivir en lo temporal y lo terrenal, a la luz de lo celestial y la eternidad. En el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén. Entonces, mis hermanos, según el comienzo de este libro, Apocalipsis, ¿qué cosa es? Versículo 1. ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Simplemente revelación. Es la revelación de su naturaleza.
¿Recuerdan cuando Jesús tomó a Juan y Pedro y los subió al monte y se transfiguró delante de ellos y ellos vieron por un momento su gloria? Algo que apuntaba a lo que iba a suceder después de su muerte y resurrección. Bueno, es lo que Dios nos está revelando ahora. Así que cuando miramos Apocalipsis, todos estamos en el monte de la transfiguración, mirando al Cristo resucitado, glorificado y reinando sentado en el trono. Es un mensaje que viene directamente de Dios, porque no hay otra manera de entenderlo ni verlo si Dios no nos lo muestra. Revelación simplemente es eso. Dios descorre algo para que podamos observar lo que por nuestros propios ojos no podemos ver. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para dársela ¿a quién? A sus siervos. ¿Qué les está mostrando Juan? Bueno, el Espíritu a través de Juan. Dice, las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y recuerden, esto no está sucediendo en el aire. Ha dado testimonio de la palabra de Dios en frente de una persecución de estos emperadores de turno y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, porque como él mismo dijo, no podemos dejar de hablar las cosas que hemos oído y las cosas que hemos visto. Ahora, en el versículo 3 dice algo muy importante y se los dejo, hermanos, este versículo 3 para que a partir de hoy el libro de Apocalipsis no sea un libro extraño en nuestra Biblia o en nuestra mente y corazón. Dice el versículo 3, bienaventurado, ¿quién? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que es una epístola, una carta, vamos a ver en un momento el saludo, pero también es una profecía y esas es las características del género apocalíptico. Dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, si somos bienaventurados cuando leemos, escuchamos y guardamos lo que está escrito en estos 22 capítulos del libro de Apocalipsis, ¿cómo somos? Bienaventurados. Así que no significa que nada más que tenemos que leer Apocalipsis. Toda la Biblia es el consejo de Dios, pero tristemente en los últimos tiempos, por muchas razones, se ha mutilado la Escritura y a pesar de la advertencia de que no se puede quitar una coma ni una tilde, como dice Apocalipsis 22, y el que quitare una coma de ese libro, su nombre será raído del libro de la vida. Muchas veces sucede que este libro es excluido casi de la revelación de Dios. Pocas iglesias lo estudian, pocos cristianos lo leen, es el libro menos predicado, así que haz memoria cuándo fue la última vez que escuchaste una serie expositiva de todo el libro de Apocalipsis en tu vida como cristiano. No recuerdo. Pero sin embargo dice el mismo Juan que el que lee, escucha y guarda esta profecía es ¿cómo? Bienaventurado. Y en el verso 4 vemos que Juan escribe y vemos sus destinatarios. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y este número 7 es muy importante. Una de las características también del género apocalíptico es los símbolos. El número 7, ¿qué representa? ¿Recuerdan las veces que tenía que rociar la sangre del sumo sacerdote? 7. El número 7, ¿cuántas vueltas tenía que darle el pueblo de Dios a Jericó en Canaán? 7. Podía pasar en una vez, pero el número 7 es algo que está apuntando a perfección. Está apuntando a algo completo, está apuntando a algo pleno. Entonces, el libro está escrito para 7 iglesias concretas que están en Asia. Las veremos los próximos domingos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero habían otras iglesias como Colosas en Asia también, que no se menciona. Pero el punto es que Juan decide sencillamente poner este número, inspirado por el Espíritu Santo, porque este libro tiene un alcance para toda la cristiandad, para todo el pueblo de Dios, para todas las iglesias. ¿Y qué desea Juan para ellos? Dice el versículo 4, gracia y paz a vosotros. Y este es un saludo muy común en las cartas del Nuevo Testamento. Gracia y paz contiene un profundo significado.
la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios al salvarnos. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta, le dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, si queremos ser una iglesia saludable, ni remotamente pensemos que somos lo suficientemente fuertes como para ya no depender de la gracia y el poder de Dios. Esta iglesia necesita orar más, necesita más dependencia del poder de Dios. Si queremos alcanzar los estándares bíblicos de éxito, que son vidas transformadas, tenemos que entender que el único que puede transformar vidas es Dios. No es un programa, la gente no cambia, no se transforma en programas, aunque se sientan cómodos, felices, lindos, agradables, todo lo bonito de un programa. Solamente el poder de Dios puede liberarte del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, de lo que hay en lo profundo de tu corazón, de la verdadera razón por la cual estás deprimido, estás descontento, estás triste. Solamente Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Gracia de Dios. El deseo de Juan es que el poder de Dios, su gracia inmerecida, ellos sigan creciendo en esa gracia, y el resultado de esa vida espiritual va a ser la paz de Dios. Gracia y paz a vosotros. El regalo de Dios el Padre. Y dice ahora, ¿de quién es esta gracia? ¿Y de quién es esta paz? Dice, del que es, el que era, el que ha de venir. La gracia de Dios. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice, pastor, aquí se empezó a complicar la cosa, ¿ya se da cuenta? Ahora hay 7 espíritus en el trono de Dios. No entiendo nada, ya me perdí. Recuerden, de nuevo, ¿qué número tenemos? 7. ¿De qué habla el número 7? De plenitud. Y esto puede indicar perfectamente el Espíritu de Dios que está aquí en esta iglesia, que nos da una experiencia real con Jesucristo. Nos puede estar diciendo que nosotros en el Espíritu, las 7 iglesias están en la presencia de Dios, pero realmente Juan nos está dando un consuelo. Mira, esta gracia viene de Dios el Padre, viene del Espíritu Santo, viene de Dios el Hijo, versículo 5, y de Jesucristo. Sencillamente. Y nosotros, si somos verdaderamente cristianos y hemos sido bautizados en el poder del Espíritu y hemos nacido de nuevo, estamos ahora en la presencia de Dios, dice, delante de su trono. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo, que es Dios y está con nosotros aquí y estará con nosotros y en su pueblo, y es el que nos hace tener una experiencia real con Dios si somos verdaderamente sus hijos. ¿Recuerda a Romanos? El Espíritu intercede por nosotros con quejidos indecibles. ¿Quién sabe orar como conviene? No sabemos, pero es el Señor, es el Espíritu el que intercede por nosotros. Entonces Juan dedica ahora el versículo 5, 6, 7 y 8 para hablar de quién, de Jesucristo. Dice el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hermano, decir esto cuando el emperador de turno se autoproclamaba el Dios y Rey soberano sobre toda la tierra, era ponerse la guillotina, bueno, en aquella época no había guillotina, la espada en el cuello. Pero Juan está dispuesto a dar la vida por la verdad. Jesucristo es el Rey soberano sobre todos los reyes de la tierra. Pero dice el testigo fiel. Jesús es el profeta fiel. Hermanos, estamos viviendo en un mundo tan falso, lleno de falsos dioses, falsas expectativas, falsas esperanzas. No solamente las personas que aparentemente no son cristianas, bueno, que no son cristianas, que no confiesan a Cristo. Incluso dentro de la iglesia hay tantos embusteros, hay tantos farsantes, hay tantas falsas teologías.
Pero Juan está diciendo, en medio de un mundo como el primer siglo de la era cristiana, romano, lleno de idolatría, de una supuesta pax, como decía la pax romana, él le decía la gracia y la paz de Dios, no la paz que puede dar los hombres o un establishment, un gobierno, un programa, un reino humano. No, esta paz viene de Dios por encima de todos esos proyectos humanos. Y ahora dice, y tenemos esta paz, esta gracia, esta paz de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El testigo fiel. Hermanos, nosotros necesitamos, en un mundo lleno de voces que intentan confundir nuestra mente, nos dan estándares de éxito equivocados, nos proponen vidas supuestamente satisfactorias, alejados de Dios. En medio de todo eso, el pueblo de Dios tiene que afilar su oído para oír la voz de Cristo, porque el único que nos dice la verdad en medio de la mentira es el testigo fiel, Jesucristo, el verdadero profeta de Dios. En un mundo lleno de idolatría, falsas teologías, porque aún los ateos tienen una teologías que centran la atención en el hombre, en su destino, en su felicidad, farsantes, embusteros. Hermanos, esta es la exhortación de Juan y esta es nuestra exhortación para ustedes hoy. Creer y confiar en lo que Jesús nos dice, porque las cosas que Él nos dice son la verdad verdadera de lo que necesitamos entender y creer. Él es el profeta, el testigo fiel. Y dice, el primogénito de los muertos. Este cordero que murió sacrificado. Este Dios, segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo, se hizo hombre. Él es la ofrenda perfecta delante de Dios por la raza humana. Y este cordero es al mismo tiempo el que venció la muerte. Es Jesús el cumplimiento del Salmo 8, como dice ahora Hebreos 2, y les invito a leer en la carta a los Hebreos a partir del versículo 9. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Empieza citando el Salmo 8 en el versículo 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites, dice Hebreos capítulo 2, versículo 7 ahora. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿De quién está hablando el Salmo 8? Dice el autor de Hebreos, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto ¿a quién? A él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, wow, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y aquí alcanza significado todos estos salmos preciosos e Isaías capítulo 8 también. Y dice ahora el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, escucha bien, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, dice el autor, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo se colocó por debajo de todos nosotros para cargar y llevar, dice, muchos hijos a la gloria. Hermanos, si somos cristianos hoy,
y podemos decir que somos salvos, es porque Cristo murió por nosotros, se puso debajo de todos nosotros, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, tomó la copa de la ira de Dios y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y Él ahora podemos creer que destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y ahora somos libres, no económicamente, no socialmente, no culturalmente, somos libres espiritualmente de la condenación eterna para alabar para siempre y por siempre a nuestro Dios eterno. Es Jesús el cumplimiento del Salmo 8. Es Jesús el cumplimiento de toda la profecía de liberación en el Antiguo Testamento, como dice Hebreos 2. Pero dice Juan también que Él es, versículo 5, el soberano de los reyes de la tierra. No por gusto Juan está preso, Esta es la razón de la persecución, como he dicho, de los creyentes del primer siglo. Porque los poderosos emperadores de este siglo no soportaban que alguien se pusiera por encima de ellos. Pero Jesucristo, dice Juan, Él es el Rey excelso sobre todos los reyes de esta tierra, les guste o no les guste, lo sepan o no lo sepan, lo desafíen o se entreguen a Él. Como dice el Salmo 2, los reyes deberían besar al Hijo, honrar al Hijo, deberían temer a este rey, deberían temer al que está sentado en el trono y deberían temerle a la ira del Cordero que se ha manifestado y se manifestará finalmente en el último día de esta existencia temporal. Él es el rey, hermanos. Los gobiernos planifican, los reyes piensan que tienen todo el poder. ¿Recuerdan esto? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, a no ser que seas Dios. Los reyes planifican, los hombres disponen, se creen que tienen todo en sus manos, se creen de verdad que están libres para hacer y deshacer, pero un día le van a dar cuenta al Rey soberano sobre todos los reyes de lo que hicieron minuto a minuto con sus vidas y con aquellos que gobernaron. Y dice el resto del verso 5, al que nos amó. ¿Y cómo nos amó? Dice el verso que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este Rey excelso ganó perdiendo. Hermanos, nuestro Dios es un Dios sabio, es un Dios todopoderoso. Y parece en la cruz del Calvario, ¿recuerdan cuando estudiamos Marcos, que estudiamos al final del ministerio de Cristo, cómo sus propios discípulos le abandonaron? Pedro le negó 3 veces, Judas le traiciona, todos se mandaron a correr, hasta uno salió desnudo. ¿Cómo es posible que este Jesús, que sus propios discípulos que estuvieron 3 años con Él, lo abandonan en la hora pico? ¿Cómo es posible que esta empresa cristiana pueda seguir adelante cuando Jesús muere abandonado en medio de un imperio romano y los propios judíos que supuestamente debían arrodillarse y recibir al rey que viene, lo entregan a los romanos, manos de inicuo, Él es crucificado y sus propios discípulos lo abandonan? Todo podía ser olvidado en ese momento, a no ser que Jesucristo es el que Él dijo que era. Y por eso es que estamos nosotros aquí. Porque esta gente que le abandonaron, al ser testigos de su poderosa resurrección y que lo que Él dijo era la verdad, estuvieron dispuestos a dar la vida por ese Rey. Y por eso el Evangelio ha cruzado los siglos y ha llegado hasta las costas de nuestro país. Y hoy por hoy estamos sentados aquí adorando a ese Rey que ciertamente es el que Él dijo que era y está gobernando por toda la eternidad con poder. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él venció perdiendo, Él venció muriendo en una cruz, porque su propósito era no subirse en un trono humano,
no ser el emperador de turno de un imperio, no gobernar desde la tierra a otras personas con otras cosas que no fuera con su poder, su testimonio, su santidad, su amor. Y dice que Él vino a morir por nuestros pecados y nos lavó con su sangre. Juan nos está diciendo gracia y paz de nuestro Dios. Y termina ahora postrado ante la obra de Cristo, ante la hermosura de nuestro Dios, ante la belleza, la majestad de nuestro Señor. Termina adorándolo y dándole gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan no puede contener su deseo en ese mismo momento, e incluso no es algo en su corazón que pasa fugaz, sino que él se detiene para escribir esta adoración al Cordero. ¿A quién sea la gloria? Oye, Juan está preso, Juan está en el exilio, Juan no sabe si va a morir en los próximos días, pero él dice, yo estoy en las manos del Rey soberano, que murió en la cruz, que lavó mis pecados, que me dio vida eterna. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si mi vida está en sus manos, y yo quiero, hermano, esta mañana que tú entiendas que tu vida y la mía, la vida de todos los hijos de Dios, la vida de aquellos que son del pueblo de Cristo, están en las manos de Dios para siempre. Y nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nos podrán separar de su mano, porque Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él está sentado por encima de todo principado, potestad, autoridad, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dice Pablo en Efesios 1, sino también en el venidero. Nuestras vidas están en sus manos. ¿De qué vamos a temer? ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, algunos dirán, pastor, de tener una caracha ya tengo miedo. O tengo miedo a la economía, o tengo miedo a la inflación, o tengo miedo a que no hay medicina, y si me enfermo, y si me sale algo, y si no me pueden operar, no tengo dinero para pagar el hilo de la cirugía. Hermanos, nuestro Dios es soberano y nuestras vidas están en sus manos. Y si nos toca irnos de este mundo, estaremos con Él por toda la eternidad, como dice Pablo, porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Ese es el enfoque. Y si nos toca padecer y dar testimonio, magnificar a Cristo en este contexto de escasez, en este contexto donde no hay que comer, donde los precios suben cada día, donde no sabemos si vamos a acostarnos con la luz o sin luz, si nos tocó manifestar y magnificar a Cristo en este lugar, gloria a Dios, porque nos tuvo por dignos de padecer por causa de Él en este lugar y de esta manera. ¿Qué nos hizo el Señor? Oh, pastor, hasta este punto de mi vida, yo pensé que lo más importante que yo podía tener en mi vida era la ciudadanía española. O la visa de 5 años, y si me dan la de 10 mejor todavía porque es más tiempo. O la residencia o la ciudadanía de Estados Unidos finalmente. Dice el verso 6, hermano, detrás de todo esto Juan está escribiendo con Matías atravesado por lanza, con Pedro crucificado boca abajo, Pablo decapitado en Roma. O sea, no piensen que ahora está Pablo reinando en Antioquía, los discípulos están gobernando. No, nadie tiene visa de 5 años. Todo el mundo está muerto. Y dice Juan, versículo 6, y Él nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios. Hermano, ¿cuántos dicen amén? Amén. A mí me encanta como Pablo lo dice en 2 Timoteo 4. Quiero que vayamos ahí porque estas palabras están llenas de esta misma carga, de lo que Pablo quiere transmitirle a su hijo Timoteo. Mire cómo Pablo se lo dice a Timoteo en el capítulo 2. Dice, en medio de un ambiente hostil al evangelio igual, Pablo está preso y esta sí segunda carta está a punto de morir ya. Y dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1, Timoteo, te encarezco delante de Dios. ¿Delante de quién Pablo hace ese encargo? Pablo vive en la presencia de Dios. Hermano, yo espero que tú entiendas que esta mañana estamos en la presencia de Dios. Que mañana cuando amanezcamos sin luz estamos en la presencia de Dios. Que digamos lo que digamos en la tarde y lo que vamos a escribir en Facebook, estamos en la presencia de Dios. Pablo dice, te encarezco, Timoteo, delante de Dios
y del Señor Jesucristo, el Rey soberano, dice, el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él es el Rey. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina, porque vendrá tiempo, esos tiempos ya estaban ahí, cuando vendrán gente con falsa doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, apartarán de la verdad el oído, se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero nosotros tenemos la Biblia, mis hermanos. Solo tenemos Apocalipsis, tenemos la revelación del Cordero. Sabemos quién es Cristo, sabemos lo que Él dice, escuchamos su voz. Dice, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo. Y este es un pastor que está en Éfeso predicando la palabra en medio de la apostasía. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y Pablo no está llorando aquí. Pablo dice, Él me ha tenido por digno de morir y ser participante ahora de sus padecimientos y experimentar en mi misma vida su muerte. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y mira lo que Pablo ve. Por lo demás me está guardada. ¿Qué cosa? La corona de justicia. Mis hermanos, la cabeza de Pablo va a ser cortada, va a rodar. Quizás los soldados romanos se burlan y se mofan y juegan hasta con la cabeza de Pablo, con la malignidad. Pero Pablo dice, pero delante de Dios mi cabeza va a ser coronada, porque Él me hizo rey y sacerdote para Él. Y este es el ánimo que Pablo le da a Timoteo. A la luz de la eternidad, no importa lo que pueda pasar ahora, no importa lo que sufras ahora, vive ahora con la mirada puesta en las cosas de arriba, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Hermanos, ¿qué éramos antes? Alguien puede decir, yo era importante, yo era aplaudido, yo tenía mucho dinero, yo no sabía ni qué hacer con el dinero. Tú no eras nadie delante de Dios. Si lo tenemos todo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Lo puedes tener todo. Si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. ¿Qué seríamos sin Jesús? Pero ¿cuál es ahora nuestra identidad si somos verdaderos cristianos? Por el poder de la cruz del Calvario, por lo que Jesús hizo. Él nos libertó del poder, del dominio del pecado con su sangre. Nos libertó de la culpa, nos libertó de las consecuencias eternas de nuestros pecados. Él no solo se acercó a nosotros haciéndose como uno de nosotros, sino que nos sirvió a todos, poniéndose debajo de todos para cargar nuestro pecado y sobre sus lomos llevarnos a la salvación eterna. Él nos cargó de esta manera, Él nos soportó de esta manera, Él nos libertó y rescató de esta manera, dando su vida por nuestra vida, tomando nuestro lugar en la cruz. Y por eso vino el Señor, para salvar inmundos pecadores. Esta es su misión, rescatar a viles pecadores como nosotros. Él vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a romper nuestras cadenas. Y cuando Juan dice reyes y sacerdotes, hermanos, escucha bien esto, porque esto es un eco de la promesa en el libro de Éxodo, cuando Dios reúne a este pueblo por 400 años en Egipto, la descendencia de Abraham. Ya pensaban que no iba a pasar nada. No, Dios irrumpe en la historia, llama a Moisés, que lo ha capacitado por 40 años, lo pone al frente de este pueblo, abre el mar rojo, envía plagas a Egipto. Y les dice en el capítulo 19 de Éxodo, verso 6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esto haya perfecto cumplimiento en la obra del Cordero. Y ahora su pueblo, el pueblo de Cristo, son reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Nos damos cuenta? Este cumplimiento lo vemos aquí en Apocalipsis, con el pueblo de Dios, que es a las 7 iglesias de Asia, donde la mayoría son gentiles, el pueblo de Cristo. Y Pedro lo dice así: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículos 4 y 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo.
Y en el versículo 9 y 10 dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la iglesia es el cumplimiento del plan redentor de Dios de todo el Antiguo Testamento. Este es el rol que Dios mismo nos ha asignado a nosotros por gracia. Si somos creyentes, ahora debemos ofrecer a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Debemos predicar las palabras de este Rey, el Evangelio, y de esta forma, al ser representantes de nuestro Rey, vivir como ciudadanos de su reino. Si Cristo está sentado en el trono y la iglesia es su cuerpo, la iglesia está juntamente con Cristo reinando sobre este mundo, y tenemos la palabra profética más segura, el anuncio del evangelio más poderoso. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa es la palabra del Rey, que la iglesia tiene la autoridad como rey y sacerdote y el poder de acercar a la gente a Dios, de exponer y predicar. Espero que lo entiendas bien. Que su palabra sea escuchada en la predicación. Que su palabra sea creída. Que la gente prorrumpa en adoración. Abandone sus ídolos y adore al Cordero. Que su palabra sea creída y vivida y aplicada cada día en un proceso de transformación donde el carácter de ese Rey es formado en su pueblo. La imagen de Dios restaurándose en nosotros, y nosotros reflejamos esas virtudes, ese carácter a los que adoran ídolos y no tienen al Dios verdadero. Y Juan termina adorando a ese Cristo y pasa a dar un anuncio. Y con esto termino ya. Dice el versículo 7: he aquí. Escucha bien, Domiciano. Escucha bien, Caifás, sumos sacerdotes de Israel. Escuchen bien todos. He aquí que viene. Y esta imagen es la gloria de Dios. He aquí que viene con las nubes. Fue lo que Jesús le dijo a Caifás: tú me juzgas hoy, pero un día tú, Caifás, me verás viniendo en las nubes con los ángeles de mi Padre. Dice: y no será algo secreto. Dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, Juan está evocando directamente un libro profético del Antiguo Testamento. Si antes mencionó Éxodo 19, ahora está hablando de Daniel capítulo 7, versículo 13. Y Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino será uno que nunca será destruido. Y Juan quiere que sus lectores conecten toda la Biblia y lean y entiendan toda la Biblia a la luz de Jesucristo, de su reinado eterno, de su obra en el Calvario. Jesús es el Mesías prometido, el significado de la historia de la redención, el protagonista de esa historia. No vendrá secretamente, no habrá confusión ninguna ante su advenimiento. Será un evento universal, majestuoso, glorioso. Dice Juan en el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el Señor? El Shaddai, el Todopoderoso, el Dios eterno. Y nosotros somos su pueblo. Y todas las culturas, al reconocer su idolatría, todos los rebeldes, todo lo que les traspasaron con sus pecados impenitentes, todos los que se rebelaron contra él, dice Juan, harán lamentación, un momento terrible y angustioso. Hermano, yo no sé cómo llegaste esta mañana aquí. Yo no sé cuál es tu expectativa del futuro, cuál es tu plan de vida para los próximos años, pero este día va a llegar. Y hoy puede ser un día de salvación para ti.
Solo los que se refugian bajo las alas del Altísimo serán librados del juicio y la condenación eterna. En aquel día habrá lamentación, lloro, crujir de dientes. Los que se refugiaron bajo sus alas saltarán como ovejas en la manada para esperar y recibir al Rey que viene y que finalmente los ha rescatado y estarán con Él por toda la eternidad. Pero los que le rechazaron impenitentemente y se rebelaron serán juzgados, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, lo que estamos predicando no es una religión del domingo. No es una religión para vivir un poquito mejor, para estar más alegres en un mundo triste, para tener más posibilidades económicas, para buscar gente buena, una esposa o un novio cristiano. Esto no es un club de buenas personas. Somos pecadores que ahora hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Nuestra teología es una teología de la redención. Y dice este verso último que el Señor es el Shaddai, el Curios, el Señor, el Todopoderoso, el Rey del universo. Quizás Apocalipsis es una zona extraña de la revelación de Dios para ti. Pero sin duda es un llamado a la perseverancia, es un llamado a la iglesia que debe estar paciente y confiada en la tribulación, que ha sido sellada con el poder del Espíritu, que tiene una visión celestial mientras esperamos esa venida del reino de Cristo en toda su plenitud. Hermanos, el Apocalipsis está ejecutándose. No es algo para el futuro. Necesitamos estar expuestos a la revelación de este Señor, de este Rey soberano, todos los días. Como veremos la próxima semana, debemos retener lo bueno en su palabra, desechar lo malo, porque la realidad y la probabilidad de contaminarnos con el mundo es real. Debemos corregir lo deficiente, vivir en una constante autoexamen de nuestra vida e iglesia, si lo que estamos haciendo se conforma a las palabras del Rey, porque nuestra tendencia es a acomodarnos, a adaptarnos a este mundo, a perder la cosmovisión correcta, porque la realidad es que podemos, como dije, contaminarnos con el mundo. No perdamos hoy la oportunidad de examinarnos, de reconocer en qué hemos fallado, de arrepentirnos y ponernos a cuenta con ese Rey que va a juzgar el mundo al final de la historia. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Qué tontos somos, como Jonás, cuando creemos que podemos escondernos en nuestros pecados. Tu palabra dice aquí claramente que todo ojo te verá y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Nadie puede esconderse de tu presencia. Tus ojos son como llamas de fuego. Tú escudriñas lo profundo del corazón. Padre, en esta mañana vamos a tomar la cena. Que nuestra iglesia siga creciendo en el crecimiento que solamente tú puedes dar, desde una fe sincera y genuina, auténtica. Líbranos de falsas convicciones, de falsas esperanzas. Líbranos de que tradiciones se impongan como autoridad por encima de tu palabra y tape, Señor, bloquee la revelación de ti. Queremos verte, necesitamos verte, ser honestos, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer lo que hemos hecho mal, volver a la senda y predicar tu palabra que sale de tu boca como una espada para juzgar a las naciones y para salvar a los que se arrepienten. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y en el poder del Espíritu. Amén.